Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este video tiene por objeto que revisemos alguna regulación específica de la prisión preventiva y de las otras medidas cautelares personales que establece el Código Procesal Penal. Ustedes ya hemos visto, revisado la regulación general de las medidas cautelares y la regulación específica de algunas de ellas, pero en esta clase, en este video, la idea es que revisemos aspectos problemáticos y normativa especial en relación a la prisión preventiva, básicamente, y en las otras medidas cautelares personales que establece la legislación. Bueno, como ustedes saben, la prisión preventiva específicamente dentro de las medidas cautelares es una área extremadamente sensible porque pone en relación directa el poder que tiene el Estado para privar de la libertad a las personas en un momento en el cual no está legitimado por el juicio, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un área muy relevante para el ejercicio de la acción del sistema penal y la persecución penal. En el sistema inquisitivo, la prisión preventiva operaba de una manera más bien automática, tenía causales muy amplias, no había restricciones temporales a su uso y por lo tanto en la práctica, en su funcionamiento, más de la mitad, en relación a 2/3 de las personas que estaban privadas de libertad durante el procedimiento penal era en virtud de la prisión preventiva y de hecho esta situación fue una de los elementos clave para fundamentar la necesidad del cambio del sistema por no avenirse a los derechos humanos de las personas imputadas, ¿ya? Ahora, el Código Procesal Penal tiene un cambio muy relevante con respecto a este paradigma, sobre todo vinculado con la presunción de inocencia, pero las normas legales no acompañaron de la misma manera o con la misma convicción este cambio de paradigma. Esto se entiende desde la perspectiva que todos compartimos con respecto a la visión que hay sobre la criminalidad, sobre los derechos de los imputados, lo que se escucha, ¿no es cierto?, de puertas giratorias, etcétera. Entonces hay una visión con respecto a las limitaciones que esto debería tener en relación a los principios y los derechos de las personas, pero esto está permanentemente y sigue permanentemente cuestionado tanto por la opinión pública como por el mundo político y alguna parte de la academia también. Por lo tanto, hay un encuentro, o un desencuentro más bien, entre la visión de derecho, diría yo, y la visión de control de seguridad. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Que la prisión preventiva efectivamente ha disminuido si se compara con los números del procedimiento inquisitivo, pero esta disminución no ha tenido el peso que podría haber tenido o que tuvo incluso al principio y a través de una serie de contrarreformas que se han ido implementando básicamente a través de esta cantidad de agendas cortas antidelincuencia. Entonces, si bien la prisión preventiva tenía muchas más limitaciones en su formulación original y muchas más incluso en el proyecto original que fue siendo modificado durante la tramitación parlamentaria, han habido varias reformas que han ido limitando esto. Ahí les dejo algunas. En la práctica, entonces, actualmente, de acuerdo a las cifras de Gendarmería de 2017, y hay otras de 2020, ¿no? 20.202, es un error. La proporción ha cambiado, ¿no es cierto? Si antes había un 60% versus un 40%, ahora es al revés. Hay un 36%, 35% de personas en prisión preventiva. Ahora, eso igual ha tenido mejores momentos, ¿no es cierto? Desde el año 2010, por ejemplo, fue cuando hubo índices más bajos, que era alrededor de un 20-22% de personas en prisión preventiva. Eso con el tiempo y a través de las reformas legales que mencioné, ha ido dando como pasos atrás. Y bueno, es de esperar que eso no continúe con esa tendencia. Ahora, hay unas cifras importantes que es interesante que ustedes tengan en consideración, porque
también hay una cierta sensación de que los jueces dejan a las personas libres en cantidades que no se condicen con las exigencias de seguridad, pero eso no es así. Alrededor del 90% de las solicitudes que el Ministerio Público hace a los jueces, estas prisiones preventivas se decretan. Por lo tanto, la responsabilidad en este término al menos es compartida. Pero también hay otras cifras como complicadas. Por ejemplo, en datos de la Defensoría Penal Pública, de 2.000 personas alrededor que estuvieron más de 15 días en prisión preventiva, por ejemplo, el año 2006, luego son absueltas, y por lo tanto la proporcionalidad ahí acerca de la medida que se tomó o la necesidad de haberlo hecho parece muy complicada. ¿Ya? Y en cifras generales, para que tengan una idea, de acuerdo a estos datos, pero son también del 2016, del total de imputados formalizados en general, un 10% o un 11% se decreta la prisión preventiva. Ahora, ustedes ya revisaron en las clases anteriores cuáles son los principios para que proceda la prisión preventiva. Algunos de ellos están mejor resguardados en el código que otros. Ustedes pueden revisar estas normas, pero en general el código declara que la prisión preventiva debe ser excepcional, ¿ya? Hay reglas específicas que tienen que ver con esto, el artículo 122, el artículo 139, que vincula la necesidad de la prisión preventiva, por ejemplo, solamente cuando no hayan otras medidas cautelares personales que sean suficientes para resguardar el objetivo, y además hay reglas de sustitución y de revisión, y también hay reglas de provisionalidad, o sea, el código declara que, por ejemplo, en el artículo 152 no puede permanecer una prisión preventiva cuando no subsistan los motivos que lo hubieran justificado, y el juez, por ejemplo, de oficio, cuando se cumpla el tiempo de la mitad del tiempo de una eventual condena, debería llamar a una audiencia. Ahora, en términos de proporcionalidad, la verdad es que está mucho más fuertemente estipulada en las versiones originales y al comienzo en el código, pero han habido reformas que han ido limitando. De hecho, hubo una reforma, la primera gran reforma, el año 2005, que suprimió explícitamente la alusión a que la prisión preventiva debía ser proporcional cuando se decretara, independientemente de que estos principios, como ustedes saben, forman parte igual de nuestra legislación a través de la regulación de los tratados internacionales de derechos humanos, y que la jurisprudencia ha tendido, o cierta jurisprudencia ha tendido a incorporarlos, pero antes estaban con mucha más fuerza, ¿ya? Pero por las razones que hemos conversado, estas normas se han ido eliminando, ¿ya? Igual hay ciertas normas que tienen que ver con proporcionalidad con respecto, por ejemplo, a la gravedad de los hechos que se investigan, o si el delito es de acción penal privada, de acuerdo al artículo 141, y rigen reglas de plazo razonable, o incluso, ya lo hemos conversado también con anterioridad, cuando el juez estima que va a fijar un plazo inferior a los 2 años de la investigación, desde la formalización de la investigación, se toma en consideración el hecho de si la persona va a estar en prisión preventiva o no, para incorporarlo a la decisión de fijar un plazo más limitado, si es que esto es así. Ok. ¿Cuándo procede la prisión preventiva? Solamente puede solicitarse una vez que se ha formalizado la investigación. Esto está establecido en el artículo 140, inciso primero. Por lo tanto, el fiscal, una de las grandes razones que tiene para formalizar y salir de la etapa de investigación desformalizada es justamente si es que requiere solicitar la prisión preventiva de un imputado. Y luego, básicamente, hay que fundamentar 2 elementos. Tanto el supuesto material, que es el que está establecido en el artículo 140, letras A y B, como la necesidad de cautela. Como vamos a ver, ambos elementos son independientes, pero ambos tienen que confluir para efectos de poder decretar una prisión preventiva. ¿A qué se refiere el supuesto material? Básicamente se refiere a tener antecedentes de que el delito se ha cometido y de que la persona a la cual se quiere dejar en prisión preventiva ha tenido participación, ¿no es cierto? Porque no es legítimo privar de libertad a una persona si es que por puras sospechas o cuando no haya ninguna información relevante acerca de que el delito ha ocurrido y a esta persona le cabe participación.
Entonces, estos son los dos elementos, y otra cuestión relevante es que son dos elementos independientes, ¿ya? No basta con justificar la existencia del delito, y no basta con justificar la participación, sino que ambos elementos son los que conforman el supuesto material. Como les digo, el Ministerio Público o querellante tendrán que fundamentar por qué con qué antecedentes, ¿no es cierto?, en esta causa específica se cuentan para dar por acreditado esta existencia del delito y esta participación, pero no es suficiente, porque si es que, aunque esté acreditado el supuesto material, si no hay necesidad de cautela, como vamos a ver luego, tampoco puede decretarse una prisión preventiva, ¿ya? Ahora, ¿en qué medida hay que acreditarlo? En la sentencia del caso Lorín Carimán se señala que tiene que estar fundado en hechos específicos y no en meras conjeturas o intuiciones abstractas. En el texto que ustedes tienen a su disposición de los profesores Dutti y Riego, dice, bueno, aquí tiene que haber un caso serio, ¿ya? Pero el estándar no puede ser el mismo del juicio, porque estamos en un momento muy anterior, ¿no es cierto?, al comienzo de la investigación muchas veces, previo al juicio, si es que ha habido una investigación larga, pero sin tener el estándar de prueba, tienen que ser elementos serios. Yo tiendo a pensar que si es que hay que ponerse en la situación de que si es que en el futuro la investigación diera cuenta de que finalmente esta persona no fue y que no había participado, al menos tener la sensación o la certeza de que en ese momento, con los antecedentes que había, no era infundado pensar que sí se daban estos elementos, ¿ya? Esa es la cuestión. Ahora, ¿qué significa necesidad de cautela? Necesidad de cautela significa que además de tener antecedentes de que la persona haya participado o que el delito se haya cometido, sea indispensable privar de libertad durante la etapa de investigación al imputado. Como sabemos, en el sistema inquisitivo esto aparecía más o menos de manera automática, como si es que el sometimiento a proceso, que era la resolución que podía dar lugar luego a la prisión preventiva, asegurara o automáticamente indicara que la persona tenía que quedar en prisión. Bueno, eso también se justificaba porque el procedimiento inquisitivo era tan lento y tan ineficiente que la única manera de poder lograr muchas veces que hubiera una respuesta penal era justamente en el ámbito del tiempo de la prisión preventiva. Pero eso es completamente ilegítimo desde el punto de vista de las garantías que establecen los sistemas internacionales y nuestra legislación, y por lo tanto, si es que alguien va a quedar en prisión preventiva durante la investigación, tienen que haber razones, y las razones están explicitadas en el artículo 140, letra C, que son que ésta sea indispensable para el éxito de diligencias determinadas y precisas de la investigación. Vamos a ver luego qué significa. Que haya un peligro para la seguridad del ofendido, que haya peligro para la seguridad de la sociedad, o que haya peligro de fuga, ¿ya? Esas son las cuatro elementos que pueden justificar la necesidad de cautela, que puedan fundamentar que una persona quede en prisión preventiva. Ahora, hay una discusión relevante acerca del peligro de fuga, y si es que es una causal autónoma o no. Ustedes pueden revisar los materiales, y esto da cuenta de la diferencia de la regulación de la Constitución con el Código Procesal Penal. La Constitución no se refiere directamente, y por lo tanto se tiende a subsumir el peligro de fuga dentro de las consideraciones para comprender el peligro para la seguridad de la sociedad como necesidad de cautela, ¿ya? Ahora, y otra cuestión es que las hipótesis admitidas en el derecho internacional de los derechos humanos en general, y que están explicitadas también en el tan relevante fallo Lorín Carimán, es que el fin legítimo de la prisión preventiva en general es asegurar que el acusado no impida el desarrollo del procedimiento ni eluda la acción de la justicia. Básicamente que tiene que ver con el éxito de la investigación y con la fuga, mantenerlo presente para poder juzgarlo y eventualmente condenarlo para legítimamente poder privarlo de libertad, ¿ya? Ahora,
estas necesidades de cautela legitimadas por el sistema internacional, en general las legislaciones no son tan estrictas y avanzan. Y en Chile, como vamos a ver, considero yo que avanzan demasiado, se alejan demasiado de las hipótesis admitidas por el derecho internacional, ¿ya? Bueno, entonces, peligro para el éxito de la investigación está regulado en el artículo 140. El estándar para considerar el peligro para el éxito de la investigación es que sea una sospecha grave y fundada. No puede ser cualquier peligro ni cualquier tipo de sospecha, sino que tiene que ser grave y fundada, ¿ya? Y el código establece ciertas conductas específicas. No puede ser que el solo hecho de que una persona sea imputada implique automáticamente que eso signifique un peligro para la investigación, y ustedes pueden revisar ahí las conductas, pero en general a que hayan fundadas sospechas de que el imputado puede destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos, etc. Lo relevante es que sean elementos precisos que se tengan que justificar ante el juez. Luego está el peligro para el ofendido, y esta causal tiene que ver con básicamente la mayor protección y el protagonismo que tiene la víctima en el procedimiento, y por lo tanto, si es que hay antecedentes calificados de que el imputado vaya a atentar en contra de la víctima, la familia o sus bienes, también se justifica que la persona quede en prisión preventiva. Por lo tanto, excepcionalmente, de acuerdo a esta norma, también con un estándar de antecedente calificado, en relación a la protección de la víctima, puede una persona quedar en prisión preventiva. Y luego se encuentra el peligro para la seguridad de la sociedad, que sin duda es la causal más polémica, tanto por su regulación, por las normas que se han incorporado a lo largo de estos últimos años, que han ido ampliando las hipótesis o las consideraciones que pudieran fundamentar este peligro para la seguridad de la sociedad, ¿ya? No es solamente peligro de fuga, como avala el derecho internacional, en todo caso sí lo incluye, ¿ya? Y por lo tanto, de acuerdo a lo que ustedes pudieron leer y a los fundamentos que nosotros consideramos que debieran incorporarse en peligro para la seguridad de la sociedad, son tres elementos. Uno, el más claro, ¿no es cierto?, es el peligro de fuga, que tiene que además establecerse de acuerdo a ciertos elementos particulares. Y esos elementos particulares tienen que ver muchas veces con el arraigo que pueda tener una persona, con la pena probable, con los antecedentes previos, etc. En legislaciones comparadas se emiten informes técnicos acerca de la evaluación de este peligro o no. En Chile eso no está desarrollado, pero básicamente tiene que ver con las posibilidades concretas de que la persecución penal induzca a que el imputado es probable que se fugue, ¿ya? Luego, el peligro de reiteración, ¿no es cierto?, que tiene que ver con prevención especial. Ahora, el peligro de reiteración debe ser una causal muy estrictamente interpretada, porque implica eventualmente alejarse de la idea del derecho penal de acto, ¿no es cierto?, y más bien enfocarse al autor. Y también se señala la alarma pública o la legitimidad del sistema, o sea, que en algún caso particular, por las condiciones, por la publicidad, por la gravedad que tenga, el hecho de no dejar a la persona en prisión preventiva genere una alarma a una deslegitimación del sistema, ¿ya? Esos son los tres elementos que hay que tomar en consideración. Ahora, si ustedes leen el artículo 140 en los incisos 3 y 4, no se refieren al peligro para la seguridad de la sociedad en estos términos, sino que van a encontrar una serie de sugerencias a los jueces para considerar el peligro para la seguridad de la sociedad, y en general todas van orientadas hacia la reiteración y a la gravedad del delito, y también en general determinada por la sanción, ¿ya? O el número de delitos que se hayan cometido con anterioridad, ustedes los pueden revisar. Acá lo importante
es que la intención del legislador ha sido ir restringiendo las posibilidades de los jueces de analizar en concreto el peligro para la seguridad de la sociedad, ¿ya? Y la verdad es que esta interpretación, y lo podemos conversar más luego en clase, no puede en ningún caso entenderse como son obligaciones, porque o si no, consideraríamos que dada una de estos elementos, habría que automáticamente dejar al imputado en prisión preventiva y eso significaría que hay delitos inescarcelables y eso no es legítimo, ¿ya? Por lo tanto, una visión cautelar se opone a ello, ¿ya? Esa es la posición que nosotros tenemos. Entonces, hay un paradigma cautelar que se opone al paradigma de obligatoriedad y por lo tanto siempre la necesidad de peligro para la seguridad de la sociedad debiera analizarse en la situación concreta, ¿ya? Y el peligro concreto. Ahora, en relación al procedimiento, ustedes pueden revisar estas normas, se puede solicitar en audiencias de diverso tipo, tanto en cualquier otro tipo de audiencia como en alguna específicamente solicitada para solicitar la prisión preventiva, ya tiene que estar el imputado o su defensor y tiene que haber un debate sobre ello y muy relevante, tiene que haber una resolución fundada del tribunal con respecto a que si concurren los elementos para decretarla. Y luego, en relación a la provisionalidad que hemos estudiado, hay reglas de modificación o revocación. Siempre puede ser modificada la prisión preventiva de oficio o petición de parte. Si fue rechazada siempre se puede pedir cuando existan otros elementos. También hay una regla de revisión no muy fuerte, pero se han pasado 6 meses desde que se decretó, se discutió en una audiencia la prisión preventiva, el juez de oficio tiene que volver a citar una audiencia para revisarla, ¿ya? Y acá están las reglas de apelación, que ustedes también las pueden revisar por su cuenta, que también han tenido cambios desde que se dictó el código. Ahora, otra regla específica que tiene que ver con la medida cautelar es la libertad bajo fianza. ¿Y qué significa esto? Que se puede reemplazar la prisión preventiva con una caución o una fianza solamente como alternativa de reemplazo para el peligro de fuga, ¿ya? Porque los otros elementos que legitiman la prisión preventiva, como por ejemplo la seguridad del ofendido o el éxito de la diligencia de investigación, no se logra con un equivalente como la fianza, pero se considera que el peligro de fuga sí, porque la forma de afianzar, o sea, rendir una caución va a impedir o tiende a impedir esta fuga, ¿ya? Por lo tanto, la caución es económica y puede ser un depósito en dinero, una prenda de hipoteca, la fianza también la pueden dar terceros, y los invito a que analicen estas reglas, el artículo 147 y 148, para que lo vean, para que vean bien, pero no tienen mayor complejidad. Ahora, la única forma de que la prisión preventiva sea realmente una medida excepcional tiene que ver con fundamentar específicamente la necesidad de cautela y el supuesto material, como vimos antes, pero muy importante es poder darle al tribunal y al sistema alternativas para que no sea necesario dejar a una persona en prisión preventiva. Si el juez no tiene alternativas de hacer otra cosa para resguardar los objetivos, bueno, necesariamente va a tener que dejar a la persona en prisión preventiva. Pero si es que el mismo objetivo, por ejemplo, de protección a la víctima, o de protección a la sociedad, o de protección a la investigación, se puede lograr con medidas menos restrictivas, esa es la mejor forma de asegurar que la prisión preventiva solamente actúe de manera excepcional. Y estas medidas son una novedad del código, no existían en la regulación anterior y están reguladas básicamente y mencionadas en el artículo 155, ¿no es cierto? Como objetivo entonces tiene diversificar las respuestas y hacerlas más idóneas y, como señalaba, asegurar la excepcionalidad de prisión preventiva. El problema es que estas medidas en la actualidad han tendido a tener un uso formal
y no a ser debidamente controladas, porque también esto es costoso y es difícil para el sistema, y por lo tanto muchas veces no se ofrecen como una medida alternativa de peso para poder decidir no decretar una prisión preventiva, ¿ya? Los requisitos de procedencia están establecidos en el artículo 155, señala que regirán las disposiciones aplicables a la prisión preventiva y también se establece necesidad de cautela, o sea, no es que por ser menos lesivas a la libertad que la prisión preventiva no haya que asegurar también el fundamento, tanto de procedencia como de la necesidad de cautela, y que tienen que ver con los mismos elementos: garantizar el éxito de diligencias de investigación, seguridad de la sociedad, proteger al ofendido y asegurar la comparecencia. Ahora, ustedes pueden leer y los podemos revisar después específicamente los tipos de medidas, pero en general tienen que ver con privación de libertad, con control y vigilancia. Ustedes pueden ver las regulaciones que corresponden ahí. Restricciones de libertad, seguridad para la víctima, y la letra F establece, y se establecen otras medidas, ¿ya? También hay medidas en otras regulaciones específicas. Se puede imponer una o más, no se restringe el hecho de que sea una, y por lo tanto se puede lograr una suficiencia de cautela, a lo mejor con una o más medidas, y el código establece reglas de procedencia, duración, impugnación y ejecución, que les pediría que las revisen ustedes con mayor detalle. En la clase correspondiente a esta materia vamos a ver la aplicación específica de estos estándares, tanto para la prisión preventiva como para las otras medidas cautelares personales. Bueno, que estén muy bien.